Pues es ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, ¿y cuál es tu música favorita? Eso, quiero te
atención pasajera, porque el jueves, miren, volveremos a máximas en torno a los 29, sol y ambiente caluroso para el viernes, 30 grados. El fin de semana también trae temperaturas
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. CIAF, agradezco mucho su participación al diplomado Cirugía Unguial con el módulo Abordaje Inicial de la onicocriptosis, que estará a cargo del podólogo Marco Antonio Hernández Díaz desde México. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, podólogo. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a compartirles la presentación. Vamos allá directamente. Gracias por su paciencia. Bien, abordaje inicial de la onicocriptosis. Abordaje inicial de la onicocriptosis. Bien, la uña encarnada onicocriptosis. Es un padecimiento altamente frecuente en las consultas tanto de dermatología como en podología. De todas las situaciones de enfermedades dentro de dermatología, tiene una alta prevalencia. Pero en sí, ¿qué es la onicocriptosis? Etimológicamente, ¿sí? Se define, el término proviene de las raíces griegas onyx, onico, que significa uña, cryptein, que significa oculto. Entonces, para términos etimológicos, la uña encarnada significa la uña oculta. Se trata de un padecimiento donde la lámina unguial incide sobre el tejido blando alrededor periunguial, tejido blando, lo lesiona y la uña se introduce. Este proceso es una herida, vamos a decirlo así, y entonces el cuerpo comienza a producir en un evento de cascada inflamatoria una respuesta mediada a través de sustancias proinflamatorias que buscan tratar de expulsar la uña, pero no se puede. Luego entonces la onicocriptosis, la uña encarnada, en realidad vamos a decir que es una enfermedad de cuerpo extraño, porque el tejido en su proceso normal de la autoconservación identifica la uña como un agresor extraño fuera del cuerpo, ¿sí? Porque no hay nada en la lámina unguial que sirva como un marcador del sistema inmune, como para decir, hey, soy de aquí y déjame en paz. No. Viene el proceso altamente inflamatorio y demás para expulsar de ahí, de esa zona, la uña en primer evento. Por lo tanto, hay gran situación de edema, líquidos como tal que vienen por el edema, acuden células del sistema inmune, células de CD4, las células blancas, etcétera, y comienzan a consumir las bacterias que penetran a través de la herida por la suciedad o las mismas células inflamatorias dañadas por el proceso, se las comen, las fagocitan. Entonces hay varios glóbulos blancos que hacen una función, unos vienen, identifican y otros vienen y destruyen, monocitos y fagocitos. Todo ese proceso de destrucción ahí masivo empiezan a producir desechos y todos esos desechos se acumulan y es lo que conocemos como la pus, ¿verdad? Luego entonces la uña encarnada viene en un proceso inicial de primero, segundo, tercer grado, cuando no se detiene ese proceso como tal. ¿Cómo se va a detener la uña encarnada? Literalmente cortando el fragmento y sacándolo para que los pliegues regresen a su lugar y siga un proceso de curación natural. Entonces es un evento en el cual vamos a eliminar concretamente del surco lateral ese fragmento que está introduciéndose, ¿verdad? Hay varias técnicas en el proceso de la eliminación como tal, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, revisamos la clínica de la uña encarnada. Los signos y síntomas clínicos se acompañan a la onicocriptosis y se manifestarán según el estadio en el que se encuentre la afección.
es muy simple, ¿verdad? Entonces hay ahí algunos métodos de clasificación, otros más simples, otros, pero básicamente se van a guiar en lo que nosotros observamos clínicamente, el proceso inflamatorio. Qué tan inflamado se encuentra y qué es lo que vemos allí. Así, sobre la base de esta clínica podemos establecer la siguiente clasificación. Simple, estadio 1 o inflamatorio. En esta fase el dedo se ve característicamente ligeramente inflamado, presenta dolor, ¿verdad? O sea, el eritema, la tumefacción, la hiperestesia, toda la zona ahí de la sangre, vamos a decir que acumulada, pero que es, vamos a decir, leve en inicio. Por lo tanto, el exudado típico de cualquier herida es difícil observar porque no hay como tal ese proceso donde el exudado se acumule. Vamos a decir que el estadio 1 es típico de las primeras 24 horas más o menos. Ya sea de las 36 horas se va a ir estableciendo y aumentando la tumefacción, y ese edema entonces va a soltar los líquidos, que son los exudados, y ahora ya vamos a observar alrededor y en la zona los exudados. Aquí tenemos, vean, el estadio 1. Ahí está. ¿Puede ser de inicio? Claro que sí, ¿verdad? Bien, estadio 2, ya podemos observar allí el exudado. Y va a haber internamente, donde la lámina entra, un pequeño absceso, pero la cantidad de pus no ha sido suficiente para poderla observar hacia afuera. Entonces comenzó todo ese proceso de acúmulo y el pliegue inflamatorio, toda la uña está allí, no deja que cicatrice. Como está la uña allá adentro, no se puede dar la cicatrización normal. Y al no haber una cicatrización normal, entonces empieza a crecer una pequeña tumoración de carne viva, es decir, del tejido hipertrofiado. Es una pelotita roja, ¿ok? Vamos a, para términos prácticos correctos de la podología, es un hemangioma lobulillar, ¿sí? O un granuloma hemangiótico lobulillar, que es un esfuerzo imperfecto donde no puede cicatrizar. Y al no poder cicatrizar, entonces el sistema va a lanzar una serie de sustancias proinflamatorias, bradykininas y otras que van a hacer que haya nuevos vasos sanguíneos. Por eso se produce esa pelotita, porque en el esfuerzo de cicatrizar producen nuevos vasos sanguíneos, luego entonces va a aumentar el exudado. Al haber un exudado ahí mayor, imagínate, las bacterias van a hacer de lo suyo, haces un cultivo. Entonces en el estadio 2 ya puede haber una infección, pero es una infección que localizada. Entonces recordemos que en el evento de las infecciones de los tejidos se da la infección localizada, nada más ahí en la zona, el rodetito donde está la pelotita. Tú dejas que esto evolucione y luego la infección se va a extender ya en todo el dedo, y esa es una infección, ¿sí?, que se está prácticamente diseminando, es decir, diseminada. Entonces imagínate en un diabético con la uña encarnada, inicia ese proceso y no se atiende. En 15 días esa infección ya puede ser generalizada. Se va vía sangre, invade ahí el hueso, produce osteomielitis y otro, y hay un problema. En el paciente sano normal va a estar luchando el sistema para no dejar que esto se convierta en generalizado. Por eso el paciente normal a veces llegan a los siguientes estadios y llega la atención 2 meses después. El dedo tremendamente inflamado, casi morado, ¿verdad?, por la tumefacción. La tumefacción es tal que la sangre difícilmente circula, por eso se ve morado, ¿verdad? Ahí está el estadio 2. Obsérvese aquí en la fotografía de la derecha, se observa que hay exudado en los dos canales, entonces es bilateral. Y en la de la izquierda es únicamente unilateral, ¿verdad?
El estadio 3 existe inflamación ya crónica. En el proceso de la enfermedad aguda, hablamos dentro de las primeras de 3 semanas, ¿sí? A menos de 3 meses. Y cuando ya la onicocriptosis llega a estos grados, pues ya decimos que está cronificando, es subaguda. Entonces, en este estadio, el tejido de granulación, toda esa plétora, busca cicatrizar y forma algún tejido por encima costroso, pero no logra cicatrizar. La afección puede progresar hacia una condición crónica, porque en un momento dado, esta uña que está ahí metida en el tejido, empieza a recubrirse de un tejido anómalo, imperfecto. Parece que la zona se encapsula y no, ya no me duele igual, y ahí la abandonan, pero continúa el proceso inflamatorio, ¿sí? Y entonces esto permite que continúe. Habitualmente episodios inflamatorios agudos recurrentes. ¿Qué quiere decir? Estos últimos 3 días ya no me dolió ahí, pero ayer me puse un zapato apretado y ahora ya me empezó a doler. Y hacen remedios caseros y una serie de cosas donde parece que minimizan, pero están deteniendo el proceso, ¿verdad? Porque me va a doler y lo detienen. Vean el estadio 3. Noten ese color cereza profundo donde ya nos dice la problema vascularidad comprometida. Y luego ya viene el último estadio donde literalmente esos granulomas se tocan y se empiezan a cicatrizar uno con el otro y ya forma ahí una especie de tapón dérmico, ¿eh? Y ahí ya va a haber necesario una intervención quirúrgica, ya no va a ser la de inicio. Entonces, si aquí hablamos de la de inicio, vamos a decir que en el estadio 1 es lo ideal. Y eso es lo que vamos a analizar a continuación. Factores de riesgos. Sí, hay muchos factores. Vamos a decir que la onicocriptosis es multifactorial. Entre esas causas podemos señalar las siguientes agrupadas en 2 grandes bloques de una larga lista, de la cual no es necesariamente limitada, puede haber algunos otros. Pero vamos a decir que son los factores que van a producir la uña encarnada, son factores fuera y factores dentro, es decir, extrínsecos e intrínsecos. Para términos prácticos, vamos a decir factores de riesgo, malformaciones de las uñas. Entonces, imagínate, hay un proceso de hipercurva. La lámina unguial está anormalmente curvada y puede introducirse en tejido y producir la uña encarnada. Puede haber en ocasiones problemas de componente genético. Vamos, así como se hereda la forma de nariz, que es uno de los factores altamente dominantes, nariz, rasgos faciales, orejas, pues también la forma de los dedos. Entonces, es frecuente observar en los pequeños niños, en los lactantes, que ni siquiera han aprendido a caminar, ya tienen onicocriptosis. ¿Por qué? Hipertrofia del rodete e hipercurva, curva anormal. Todavía no aprende a caminar y ya tiene la uña encarnada, ¿verdad? Este puede ser uno de esos factores. Compromiso, donde la lámina unguial va a chocar con el tejido blando. ¿Por qué? Por la hipercurva. Por ello, a pacientes con ciertos tipos de pie e historial de esta patología se les recomienda prestar cuidado, especial atención a esta parte del cuerpo. Entonces, hay quienes tienen un dedo hallux muy grande y dominante en el pie egipcio. Y si de pilón tiene ahí una flexión en su producto, pues mucho más fácil. Entonces el podólogo evalúa y nos da algunas soluciones de apoyo como coberturas, siliconas y demás, por ejemplo. Patologías e infecciones. Los pacientes que visitan las consultas generalmente a nosotros como podólogos pueden estar derivados por una uña encarnada. Entonces, inició el proceso de encarnamiento, viene la infección aumentó el edema y el caso se complica. Resulta que una onicocriptosis también puede ser producida, ¿por qué? Por una onicomicosis, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro evento, el cual. Luego vienen los traumatismos, el calzado apretado. Entonces imagínate un calzado apretado en una uña más o menos bien cortada, se va a encarnar, ¿sí?
Ahora, imagínate en un pie normal, en un calzado que no aprieta, pero con un mal corte. Un golpe directo, como por ejemplo los deportes de contacto, como en el fútbol, se va a encarnar la uña. Entonces es frecuente observar ahí algunos deportistas que dicen, me dieron un pisotón en el campo de juego y se encarnó. Entonces es otro de esos factores. Uso del calzado inadecuado, ya dijimos que sí, puntera. Cerrado el calzado de la punta porque es bonito. Entonces el calzado fisiológico parece que resulta antiestético y la mayoría no lo utiliza. Pero vamos a decir el calzado obligado tipo industrial, la bota militar, el casquillo, etcétera, son predisponentes. De ahí que en eventos de utilidad de la bota con casquillo militar y otros, ¿sabes qué ocurre? Ese es un factor desencadenante. Por eso es más frecuente en ellos, ¿sí? Biomecánicos y de la marcha, mira, hay un proceso de un pie pronado donde está el arco bajo y el dedo pisa lateralmente, se va a encarnar. Entonces, también hay factores biomecánicos, sí. La parte lateral de la uña incide, pega y viene un proceso de la uña encarnada. Luego, entonces, en el proceso de hacer la primera intervención para la onicocriptosis, que vas a valorar la posición de los dedos, cómo pisan, hay flexión, extensión, hay giro, etcétera. Eso se tiene como valoración biomecánica. Entonces, esa es la primera intervención. Mal corte de las uñas. Entendemos entonces que una mala onicotomía, una onicotomía fallida, un mal corte puede producir la uña encarnada. Entonces, aquí tenemos el cuadro comparativo, ahí se los dejamos, factores extrínsecos y factores intrínsecos. Obsérvese en resumen lo que les acabo de decir. Corte inadecuado, uso del calzado no apropiado, apretado, autotratamiento, o sea, de repente hay un dolorcillo, yo me voy a cortar la uña y tómala. Hicieron un mal corte y ahora sí hay una uña encarnada. Entonces también hay historias donde el paciente quiso cortarse la uña y sabes que lo hizo mal. Uso de medicamentos, sí, hay algunos medicamentos que pueden producir un ligero edema del borde y entonces se encarna, ¿sí? Los factores extrínsecos de fuera y los intrínsecos son más predisposición genética, distrofias de las uñas, compromiso, disminución de la alteración de las biomecánicas, anomalías congénicas, hiperhidrosis, cuando el pie suda demasiado, ¿sabes qué pasa? Los rodetes hipertrofian, se macera, se hincha y entonces sí la uña penetra, ¿verdad? Entonces, ¿qué? La hiperhidrosis, sí, tal y cual. Deformidades digitales, los dedos en garra, en mazo, la uña hipercurva puede contribuir. Secundarias al tratamiento de antifúngicos orales, la anfotericina y otros pueden producir eso y viene un encarnamiento posterior. Enfermedades sistémicas asociadas, la obesidad, el sobrepeso, es otro factor. Alteraciones de la morfología unguial, del envejecimiento, onicogrifosis, etcétera. Entonces también se va a dar en la tercera edad. Otros elementos colaboran en el desarrollo de la progresión de la onicocriptosis, el autotratamiento inadecuado, corte oblicuo, lo que le llaman punta de flecha. Y aquí el problema es que sí, en el internet se encuentra de todo y te vas al YouTube y ves un tutorial de haz esto con tu uña y ¿sabes qué? Fue peor. La punta de flecha es otro factor y entonces ahí está. Ya acabamos de ver los factores predisponentes para la uña encarnada. Entonces, el proceso de evaluación clínica. ¿Qué vamos a hacer como podólogos? Bien, la historia clínica, realización completa, señalando descripción en especial énfasis en el tratamiento. Entonces se va la valoración objetiva y exploración, lo cual se registra en la historia clínica que debería de recoger una serie de datos. Naturaleza del dolor. ¿Sí? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo fue peor? ¿Desde cuándo? ¿En qué posición es peor el dolor? ¿A cierta hora del día? Etcétera. Historia de enfermedad sistémica previa. Otros diagnósticos respecto de la lesión.
posibilidad de recurrencia de la onicocriptosis. Si tú ves un rodete hinchado, duro, es un dermatofibroma. ¿Sabes qué? Eso va a predisponer a la uña encarnada, entre otros factores. La historial de infección previa, tratamientos realizados con anterioridad, historia de traumatismos, antecedentes familiares. Ya en el proceso de la exploración morfológica, vamos al examen físico de la extremidad. Imagínate un hallux muy grande, que el 80% de la uña encarnada se da en el hallux. Y si es grande, mucho mayor. Vamos a enumerar y a tener en cuenta que morfología de la lámina. Verificas inmediatamente si está hipertrófica gruesa, si está muy curva más allá de los 160 grados, que debe de tener la uña en implantación en el plano, 160. Disminuye el ángulo, es un factor para que se encarne. Signos de la infección, deformidades musculoesqueléticas. Sí, hay pacientes que tienen deformidad del tobillo, inestabilidad del tobillo, del pie, y es una patología que se tiene que registrar porque va vinculado a esto. Dermopatías asociadas también. En una situación de la evaluación física, en un estadio 1, fíjense, se puede confundir con la onicofosis. ¿Qué es la onicofosis? La uña hipercurva que produce un dolor crónico del surco y llega a ser tan sensible que hasta la sábana se siente. Pero entonces tú valoras y observas y no ves exudado y dices, ¿desde cuándo le duele? Desde ayer. Ah, primer grado. Pero por eso les digo, ¿qué vas a hacer allí? Simple. Vas a poner ahí en el canalito unas 2 gotas de agua oxigenada y observa. Cuando veas efervescencia, es onicocriptosis de primer grado. Es onicocriptosis de primer grado. No hay efervescencia, es onicofosis. ¿Qué es la onicofosis? Acabo de decir, la curva de la uña que produce un dolor crónico con aumento de la hiperkeratosis de los bordes en surco onicocanal y bajo la uña. A fin de cuentas, el abordaje va a ser el mismo, corte y espiculectomía, quitar el fragmento, ¿sale? Lo que pasa es que aquí nos facilitó el diagnóstico, ¿verdad? Luego, radiología, miren, va a haber situaciones de la incurvación de la uña, sobre todo para eventos donde tú observas que la uña está ligeramente solevantada, como en bola. ¿Sabes qué? Va a haber una exostosis subunguial, va a haber un sobrecrecimiento de hueso en la falange. Hay que derivar a la radiografía simple lateral y ahí te va a aparecer la exostosis subunguial. Allí el tratamiento como tal, ¿qué va a ser? Lo mismo, corte, espiculectomía. Y entonces, ¿qué? Hay que derivar a cirugía para quitar la exostosis. Y entonces, ¿sabes qué? Se puede hacer una eliminación no cruenta de la lámina unguial o onicoexéresis para que se haga el evento quirúrgico y cuando te lo regresen, ahora haces una recuperación, vas a hacer encarrilamiento de los surcos y una reconstrucción con acrílico, con resina, para recuperar el espacio, fíjense. Entonces aquí la radiología es de valor, historia, prueba de traumatismos, etcétera, ¿verdad? Vean esta radiografía, hay una exostosis ahí en la punta, un sombrerito, y en la exostosis medial, fíjense, vean esa zona como una especie de nube blanca, esa es una exostosis. ¿Sabes qué? La uña se va a encarnar de allí. Entonces, imagínate, yo les digo, tú haces una matricectomía, es decir, corte, cauterización del rodete ahí, de la matriz. ¿Sabes qué? La exostosis va a continuar. La exostosis sigue haciendo presión, va a seguir creciendo y entonces, ¿sabes qué va a ocurrir? Un dermatofibroma lateral. Entonces, no solucionaste nada. Ante un evento de esto, radiografía, ¿sabes qué? Envía y retiran la exostosis y ya no tienes que hacer la matricectomía, ¿verdad? Los tratamientos de primera línea, fíjense, vamos a ver aquí este videíto como tal, en una presentación. Vamos a ver cómo hay muchos tratamientos como tal, ¿sí? Miren, el primer abordaje simple de la onicocriptosis como tal, perdón, ahí está.
vamos a utilizar un líquido para reducir el edema. Entonces podemos poner sales de Epsom, que es el sulfato de magnesio, por ejemplo, poner una cucharada en una pequeña cantidad de agua tibia, sumergir el pie, y entonces vamos a ver que mejora muchísimo el edema, ¿sí? Luego, en un post-tratamiento de la lámina ungueal, ¿sabes qué se va a hacer posteriormente? Posteriormente se va a hacer, perdón, aquí se me detuvo el video, una aplicación con cintilla. Vas a aplicar ahí la cintilla para evitar que el rodete choque. Bien, vamos a repetir, no me deja adelantar el video. Entonces ahí tenemos una mezcla simple, ¿verdad?, para reducir la inflamación. Hay otros métodos como la infiltración de transinolona, que es de efecto mucho más profundo, duradero y rápido, pero ¿sabes qué ocurre? Que no es de primera línea. Entonces ahorita vamos a ver primera línea. Vean, se pone una porción de algodón en el surco y se asegura, y esto va a evitar que la lámina choque. Tenemos también el segundo método, la utilización del hilo, el que utilizas ahí para la limpieza de los dientes, lo sujetas, lo fijas con cianoacrilato y ahí queda levantado. O sencillamente cintilla, esparadrapo, y vean cómo se fija el rodete y sirve como una ferulación. ¿Sale? Entonces, son de los procesos simples para evitar el contacto de la lámina. Pero si ya estamos ante situación recalcitrante y constante de la onicocriptosis, vamos a hacer la extracción de espícula. Entonces, la espiculectomía es el procedimiento más simple, estándar, rápido y seguro para la onicocriptosis. Depende del grado. Primero y segundo, súper. Para el tercero, va a demandar otra situación, pero se puede realizar. Vamos a decir que incluso la espiculación, la espiculectomía, incluso cuando tienes la técnica adecuada, se puede realizar sin anestesia. ¿Cuál es la técnica adecuada? Haces una limpieza, vas a utilizar solución salina, tomas solución salina, una jeringa de 20 mililitros, dejas la aguja allí y directamente avientas el chorro en surco. Avientas el chorrito. Hay podólogos que tienen ya su central ahí, cabezal de servicio, y ya traen boquillas que avientan agua, ¿verdad? Puedes hacer el proceso de limpieza igual. No tienes solución salina. ¿Para qué? Eliminar lo más que puedes del exudado. ¿Qué sigue después de esto? Poner alguna sustancia tópica. Cuando yo digo que no utilizamos la anestesia, me refiero que no vas a hacer la infiltración truncular con jeringa, ¿verdad? Infiltración. ¿Vas a utilizar algunas otras sustancias? Claro que sí. Hay varias, ahorita las vemos, pero en teoría, cuando tú haces esto, penetra ahí el anestésico, que de otra manera tendrías que dejarlo más de 30 minutos, ¿verdad? Para que haga efecto, imagínate. No, yo he realizado incluso sin anestesia. Lo que pasa es que tienes que calmar al paciente, debe de ser cooperativo contigo. Entonces yo les digo, permítame, voy a valorar su sensibilidad. Nada más permítame, voy a realizar la sensibilidad y en ese momento agarro el bisturí del 15. Lo posiciono y entonces ¿qué hago? Corte oblicuo y mira, sigo, incido al corte, hago una ligera inclinación, entro en surco y sale el fragmento. En ese momento el paciente dice, ay, sí me duele, pero ya sacaste el fragmento. Ah, sí, en efecto, mire, ya salió, se acabó. Y así es como realizo. Ahora, va a haber eventos donde necesariamente tendremos que eliminar un mayor fragmento. Hay un hemangioma muy grande, tu paciente no es cooperativo. Bueno, pues aquí ya el proceso de la espiculectomía ahora va a requerir de una anestesia mucho mayor, ¿verdad? Locorregional. Pero esa es una situación de otra presentación, ¿sale? De cómo es la anestesia locorregional. Luego, las curas se van a seguir en casa. Se habla de el antibiótico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a prevenir las infecciones? Bien, la mayoría de las bibliografías y estudios presentes nos dicen, hey,
realizas una buena extracción del fragmento, ¿sabes qué? La mejoría viene. Tu paciente vas a dejar ahí un vendaje oclusivo. Si tú le pones un antibiótico, por ejemplo, con mupirocina, que es de los antibióticos tópicos de mayor uso por el espectro y por la acción que es diferente a la mayoría, me dicen, profesor, gentamicina, no, váyase con mupirocina primera línea. Mupirocina. Aplicas y un vendaje simple. ¿Sabes qué? Ahorita vamos a ver aquí. Veamos, este vendaje, bueno, aquí la extracción de espícula, tal y cual, vean, utilizando el bisturí del 15. Imagínate la pincita, tomar el granuloma, el granuloma hemangiótico, es doloroso. Y aquí es donde dice, hey, yo necesito hacer la anestesia truncular. Pero los procesos posteriores, ¿qué tenemos? Alivio y prevención, tanto del dolor como de la infección. Entonces, hay curas rápidas. Entonces, algunos podólogos dicen, hago titogranuloma, hago ahí una electrocauterización, etcétera. Pero ¿sabes qué? Se le va a agregar todavía la quemadura de la electrocauterización y esa curación va a tardar mucho más. Por eso yo abogo, hagan la espiculectomía. Cuando tú sacas el fragmento preciso, cualquier medicamento es inflamatorio, como betametasona tópica, con gentamicina, ¿sabes qué? La mejoría tiene que venir las 24 horas después. Si después de 24 horas ves que sigue hinchado, hay cierta inflamación, ¿sabes qué? Quedó fragmento. Tienes que revisar, porque en teoría cuando haces una buena especulación, nos dice la bibliografía, hey, con cualquier antibiótico se cura, viene el proceso rápido. Sin embargo, en los casos más recientes donde el tamaño del granuloma alcanza un gran tamaño, más de 5, ahí decimos, ¿qué hacemos? Podofilina al 20%, vas a utilizar la venda Coban, ahorita vemos que es la venda Coban, un vendaje simple, al paciente le dices, mañana se aplican unos pincelazos ahí directos de podofilina por unos 5 días, una vez al día, y ¿sabes qué? El hemangioma ese se absorbe. Y el proceso te ayuda a controlar el dolor y a que no exista infección. Aclaro, tipo de paciente, imagínate, me llegó un señor, en cierta ocasión, hice el proceso, hice la aplicación, curetaje, vendaje, y el señor me dijo a crear marranos. Y yo la hago allí, le dije, señor, utilice bota de hule. ¿Sabes qué hizo el señor? No usó hule, usó guarache. Allí limpió los marranos. Imagínate todo lo que le cayó ahí en el vendaje, algo se coló. 5 días después venía con una infección terrible. Y ahí que antibiótico, terapia oral, y a revisar en las próximas 24 horas para evitar que no se complicara el caso. Imagínate. Y todo por eso, ¿verdad? Tenemos los betabloqueantes tópicos y el timolol tópico, timolol y propanolol. Los estudios clínicos nos han dicho el propanolol es más lento, entonces ¿sabes qué? Timolol. Entonces el timolol tópico en pasta lo aplicas y eso puede ayudar al control de la dolor y a la absorción. El granuloma hemangiótico, ¿sí? Granuloma hemangiótico lobulillar, así se llama, sale y el caso se va resolviendo en las próximas 48 horas. ¿De acuerdo? Ahora, alguien me dijo, profe, yo conseguí el timolol en gotas. ¿Saben para qué es eso? El glaucoma. Sin embargo, los estudios clínicos nos han dicho, hey, el timolol en gotas, aplicado ahí, funciona, pero tu paciente se lo debe de aplicar unas 2 veces al día. Si tú observas un pie donde hay fisuras, y hay fisuras húmedas, exudado y eso, ¿sabes qué? Limpias, aplicas timolol y los estudios clínicos nos han dicho, hey, el timolol ahí hasta cierra las fisuras, fíjate. Entonces, si es benévolo en resolver la inflamación, el dolor de la uña encarnada, incluso en la presencia de fisuras, funciona, ¿sale?
Esa es nada más como una nota al margen, porque vi los estudios clínicos. Entonces, me dieron la indicación galenos, ya les estoy poniendo un videito ahí, pero me dijeron bibliografía complementaria, ahí le voy a dejar a la representante Galenos una bibliografía, incluso a ver si encuentro la del timolón para dejárselas ahí. Entonces, el granuloma hemangiótico vascular como tal, cuando no se resuelve las próximas de 24 a 36 horas, entonces hay que volver y revisar, puede que haya quedado fragmento, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos, cuando hablamos ya más complicados, a lo mejor el quirúrgico, para hacer una mayor extracción de la uña, la onicoexéresis. Sin embargo, en estadios de alta sensibilidad y dolorosa, cada país tiene su legislación y dice, hey, podólogo, ¿puedes o no puedes? Entonces, en los eventos del riesgo de la infección, por lo regular, colonización del estafilococo áureo. En menor frecuencia, los gran negativos, la pseudomona. Pero ¿sabes qué? La pseudomona, esa es terrible. Se introduce, invade tejido profundo y te puede producir la necrosis de la fascia, esa tela que recubre la articulación, la falange. Entonces, es altamente improbable, pero es un riesgo, ¿sí? Entonces, los estudios clínicos nos han demostrado que destruye la pseudomona de forma fácil el vinagre. El vinagre. Por eso les puse ahí el videíto donde dice ponemos sal y ponemos vinagre e introducimos ahí el piecito, 10 minutos de agua tibia con sal y vinagre, destruye la pseudomona. Entonces aquí en México decimos más seguro, más amarrado, ¿va? Entonces después de eso pones mupirocina y un vendaje simple con Coban, ¿de acuerdo? Entonces el uso de antibiótico, práctica común en los casos del estadio 2, que ha demostrado aún en el tratamiento quirúrgico, el proceso inflamatorio se resuelve sin la necesidad, dice, de antibiótico. Pues hay estudios clínicos que nos dicen, hey, se puede resolver cuando haces un buen trabajo y tu paciente no es un paciente que se arriesga, que va y lava ahí la porquería de los cerdos, imagínate, o sea, es un paciente higiénico. Nada más agüita y jabón y se cambia el vendaje, no necesitas antibióticos, es lo que nos dicen los estudios. Sin embargo, muchos facultativos dicen, no, yo voy a poner, ok, no pasa nada. Estoy aclarando nada más lo que nos dice la evidencia. Alivio del dolor, se puede mezclar allí una EMLA, que es una mezcla de prilocaína y lidocaína, sí. ¿Lo pueden mezclar con qué? Con cualquier otro antibiótico. Les dije mupirocina. Pero tenemos también, por ejemplo, la gentamicina, ya les mencioné, gentamicina betametasona, también gentamicina betametasona es otro. Y hay otro medicamento que se llama policresuleno. La marca más conocida es Proctoacid. El policresuleno se utilizó en ginecología y después en proctología para los hemorroides. Imagínate esos hemorroides hinchados, doloridos, calientes y sangrantes. Puedes utilizar ese medicamento que se utiliza allí en los hemorroides aplicado a post-tratamiento de la uña encarnada. Mira, rápido. El policresuleno estimula una exfoliación sana, también es bacteriostático, estimula cicatrización y ¿sabes qué? Toda esa costra que se hace ahí se va a caer, entonces también estimula. Entonces, el cuidado posterior al alivio y prevención de la infección, señor, le voy a decir lo siguiente, le voy a dejar este parche, no se lo moja en las próximas siguientes 6 horas. Recuerden, toda herida ahí en piel, las primeras 6 horas no debe de mojarse porque queremos que forme la primera capa de granulación, donde el exudado fibrinoso forma un tapón. Tú lo mueves, lo quitas, penetra bacteria y entonces sí. Entonces, en la noche, ya pasaron 6 horas, se quita ahí nada más agua tibia con sal, pone ahí y un vendaje nuevamente. Indique
al paciente cómo se hace un vendaje simple. Entonces hay vendajes muy difíciles de poner. Pones el estoquinet o pones la gasa estéril y luego el estoquinet, le das la vuelta con la estrella ahí. Difícil, no. Ya dejen esos métodos. Ahora viene la venda de 3M, venda Coban de 3M en el proceso post. Los 5 días posteriores, ¿sabes qué? Vas a poner esta cintilla aquí, jalas el tejido y mucho mejor. Vean este vendaje aquí, grande, oclusivo, imagínate. ¿Sabes qué? Con esta Coban le das 2 vueltas, suficiente, y es autoadherible y ligeramente impermeable. Coban 3M, en algunos otros países se llama NextCare. Entonces, súper cómoda. Después de todos estos procesos, ya vieron ahí el videíto, la técnica del algodón bajo la lámina, un poco de algodón, pones allí para que cuando venga creciendo no choque. Sí hay algunas otras ferulaciones más sofisticadas, pero no es esta presentación. Gas estéril también puedes introducir ahí debajo, ¿sí? Puedes poner debajo y la gasa entonces se mantiene ahí. Oiga, ¿se puede contaminar la gasa estéril? Sí, por eso yo les digo, metes algodón, metes gasa y ponle policresol. El policresol se va a absorber, estimula cicatrización, sana descamación, bactericida y se va a proteger. ¿Ah? Ahora, ya tenemos aquí la técnica del hilo retractor. Este hilillo lo utilizan los técnicos en prótesis dentales, lo meten allí en los pliegues gingivales, en las encías, para hacer las tomas, impresión, y hacer una prótesis adecuada. ¿Eh? O sea, es un medio de expansión. Tomas el más grueso, el número 3, aquí está. Lo introduces, lo medicas y pones tu vendaje. El paciente lo retira, puede hacer una cura con solución salina y demás, pero el hilillo permanece allí. 5 días después lo retira el paciente y se acabó. Lo jalas. Entonces, esta técnica del hilo retractor, no les voy a dar bibliografía porque no hay bibliografía. Nadie ha hecho los estudios como tal. Eso sencillamente yo tengo ya 10 años utilizándola, o sea, es una experiencia clínica empírica mía, que yo la observo. Entonces yo les digo, háganlo. Entonces, si ustedes preguntan a colegas, a lo mejor algunos ni lo conocen, ¿verdad? Ya ha habido mucha gente que ha tomado conferencias conmigo y aquí mismo en Galenos y ya lo conocen, porque ya llevo bastante en eso. Cánulas plásticas, va a haber de diferentes tipos y demás, hay varias cánulas, PEL, carré, nasogástrica y demás, pero se introduce entre la lámina unguial y el tejido, ahí está, la introduces cortas fijas y esto es profiláctico y evita un encarnamiento posterior. Y eso ya te va a permitir dar a una rehabilitación unguial. ¿Qué viene la rehabilitación unguial? Las resinas. Puedes aplicar la resina de acrílico, resina epoxi, alguna otra, por ejemplo, ¿sí? Cemento quirúrgico, entre otros. Y ahí ya observamos la aplicación de la resina en la lámina unguial, en sitio, directo a la lámina, empuja el tejido blando y sirve como una ferulación. Ahí tenemos el ejemplo de la resina acrílica, que también puede servir como profilaxis, claro que sí. Sin embargo, hay resinas que actualmente se les conoce como resina molecularmente modificada, la cual contiene nanopartículas de oro, plata, cobre, etcétera, que tienen una acción antimicótica, bactericida, etcétera, y eso nos va a asegurar un campo limpio. Evita procesos de infección y ayuda a la recuperación. Ahí está esa bibliografía. Quien adquiera la presentación o el documento, ahí lo van a ver. Vayan y busquen para que vean que en efecto existe dicha resina y hay buen efecto para la utilización. Viene la rehabilitación unguial, que la ortonixia es una especie de grapa metálica, se va a poner directamente sobre la lámina al menos
de entre 6 y 6 meses, entre 6 y 6 meses, para aumentar la curva. Cuando la uña está muy cerrada, la rehabilitas, ¿sí? Y esto va a servir para el proceso de evitar que la uña se siga encarnando. Vean, esta es la grapa metálica más conocida, ¿sí? Que ese fue el que vimos cuando fuimos al curso que tú no fuiste. Y también hay de plástico, indicado en estadio 1 y 2, ¿verdad? Ahí está, vean. Que Y literal de es forma práctica se puede adherir. No, Por Y el- se adhiere con cianoacrilato, con una resina. Entonces es bien simple de aplicar. Muy alambre. bien. Entonces todo esto, la ortonixia de alambre o la banda expansora de plástico, son los ideales para evitar que la uña se siga encarnando. Entonces ahí está. Bueno, de hecho, esta banda plástica la puedes conseguir en internet, ¿eh? Ya la encuentras en Amazon y en otros sitios, ¿eh? Ya es fácil. La que no vas a encontrar es esa metálica, porque esta tiene que hacerla el podólogo, Ah, sí, esa es ¿sí? como la que Tal yo y te digo. cual. ¿Cómo? Sí, los ganchitos se agarran de lado a lado y nada más se le pone pegamento al centro donde está la omega, ahí, y ya. Cianoacrilato, ¿verdad? Aquí en México se conoce como cola loca. O puedes ponerle una gotita de acrílico, resina acrílico ahí y funciona igual. ¿Sale? Entonces, una vez que dominas la técnica, te das cuenta que es efectiva, precisa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bien. Muy agradecido. Hemos llegado al final de esta presentación. Vamos a las dudas. A ver, vamos allá a las dudas. Vamos a abrir el chat, ¿verdad? ¿Hay dudas? Doctor, buenas noches. Sí, Ana hola. de aquí de Ecatepec, Estado de México. Ok, está ahí, Oiga, Ana. sí, hablando de lo de la exostosis, Sí. es que es un tema un poquito delicado respecto Sí. a que muchas veces los pacientes no quieren ir con el ortopedista, Ajá. pero el dolor que les causa es mucho. Ajá. Normalmente es de un lateral donde les duele más. Sí. Bueno, ¿es correcto hacer el corte lateral hasta donde llega, digamos, donde empieza la exostosis? Digo, tiene que ser un corte No, muy no, no. grande. ¿Es correcto o no se debe practicar? No, no, no. Mira, tú vas a hacer una espiculectomía. Guías ¿Ok? el corte y sacas un fragmentillo. Lo que hay que entender es lo siguiente: la espiculectomía, tenemos espiculectomía parcial y Ok. espiculectomía total. La ¿Ok? parcial, tú inicias en el borde unos 1 o 2 milímetros, haces el corte, te vas guiando, entras a surquito y sacas como un triangulito, una espinita, Sí, de unos 2 milímetros de ancho. sí. Ahora, imagínate que no haces este movimiento y no entras al canalito, te vas para atrás. ¿Ok? Prácticamente llegas a la matriz unguial, ¿sí? Sí, Vas a hacer ahí el corte y cuando sientas que ya se vence la resistencia, quiere decir que ya se liberó la uña. sí. Sujetas con pinza, haces este movimiento en la forma de las manecillas del reloj, sacas Sí, fragmento. Ya. sí. Hay que tener Es cuidado correcto. de no hacer la tracción y hacer esto y meter guiador y hacer este movimiento, porque ¿sabes qué? Allí donde está la matriz unguial, abajo hacia donde está la exostosis, hay una estructura de piel fibrosa que se le conoce como cuerno matricial. Haz de ¿Ok? cuenta que es un labio que se agarra allá. Cuando tú lo lastimas, se hincha y forma un quiste. Y al rato queda doloroso y se le llama quiste por inclusión. Ok. Entonces, como podóloga, si vas a realizar a tu criterio clínico una espiculectomía total, hazlo así para no lastimar. De hecho, hoy ¿Qué lo practiqué viene? justo. Ahí está. Pues fíjate, haces la cintilla de aproximación, haces una cintilla, curaciones simples y no debe de haber complicación. ¿La exostosis va a continuar allí? Sí. Cuando la uña empiece a crecer, a lo mejor va a empezar a choque y va a haber dolor. Pon férulas ¿Ok? y minimiza el dolor. Pero aquí lo que hay que entender es lo siguiente: señor, si sigue habiendo dolor, tiene que haber un momento donde el
traumatólogo, el ortopedista, retira eso con cirugía. Tú como podólogo le dices adelante donde yo le pueda seguir ayudando y hasta donde su dolor aguante. Pero aquí el problema es traumatismo constante, la exostosis va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. 2 años después ya se va a tener que ir a cirugía. Entonces tú lo apoyas y hasta ahí nada más. ¿De acuerdo? Sí, o sea, sí, o sea, más vale que sea tiempo. Sí, Sí. sí. Sí, más vale que sea tiempo y no dejar que crezca ese exostosis. Claro. Se le conoce como prognosis. La prognosis, mire, yo prognostico que de aquí en 2 años, si usted no se hace eso, hágasela de una vez, ¿verdad? Lo que hay que hacerle entender al paciente es que hoy día la cirugía mínima invasiva es una abertura así de pequeñita, introducen ahí, hacen remoción de la exostosis, no les miento, en 30 minutos, retiran, sale caminando. Entonces el manejo del dolor es más fácil que el manejo de una endodoncia, menos doloroso y más simple. Entonces explíquele eso al paciente, cirugía mínima, invasiva, pequeño, no te van a abrir el dedo, todo el tejido ahí, nada. Y el proceso de analgesia y de la resolución de esa herida quirúrgica es en menos de 7 días. Ibuprofeno simple, curación y ya, ¿de acuerdo? Ok, entonces casos, cuando se hace esa espiculotomía, ¿no es recomendable un antibiótico? Bueno, un antibiótico, puedes poner tópico. Puedes poner tópico. Okay. Sí, nada más, no. Mira, de repente dicen, oiga, y en paciente diabético, caray, es que el paciente diabético, no, pues es diferente. Ahí son otros problemas. Vas a hacer una espiculectomía total, te vas a arriesgar. Pero imagínate que cometiste el error en un paciente diabético. Cometiste el error. Pero el paciente tiene pulsos íntegros. Hay pulso. O sea, la circulación arterial está bien, no hay tanto problema. El problema es que no encuentres pulso. Y ya hiciste esa maniobra, ¿sabes qué? Puede llegar a complicarse y hasta perder el dedo. En ese momento tienes que remitir al angiólogo y, please, angiólogo, pues vamos a ver qué vamos a hacer aquí, revascularizar para que no haya ahí un evento catastrófico, ¿verdad? Ahora, paciente, imagínate, diabético, no controlado, 5 años de padecimiento, joven, se resuelve el caso, pero él tiene que manejar sus niveles de glucosa. Es correcto. Pero imagínate, el 80% de los diabéticos, cero control, alta glicemia y todo eso, por eso les digo, mejor en el diabético, otras alternativas. Alternativas, ¿eh? Ok, doctor, le agradezco mucho y creo que no lo hice mal hoy entonces. Muy bien. Excelente noche. De acuerdo, excelente igual. Gracias. Bien, chicos, ¿hay alguna otra duda? ¿Por ahí alguien más? Tengo el chat abierto, ok. Puedes abrir tu micrófono y preguntar. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues todas, ¿verdad? Todas las dudas, profe. Entonces, pues sí, son eventos que cuando uno va adquiriendo la experiencia y tiene la técnica apropiada, se resuelven simples. Entonces es más fácil de lo que parece. Siempre cuando hay antibióticos se tiene que hacer eso de medicamento y verdad, aunque no haya sangrado. No. Imaginen que ustedes hacen un corte limpio, una espiculectomía, y dices, no hubo sangre. Bueno, vamos a decir que no hubo sangre, ¿sabes qué? En el estadio 1. Sacas y puede que no haya sangre. Pero en los otros estadios va a sangrar por la gran plétora, esa bolita de carne que les dije se le mangioma lobulillar, va a haber sangre, no importa, haces una buena limpieza, ¿sí? Aplicas vendaje y medicación, se resuelve las primeras 6 horas. Entonces, sí, siempre vas a hacer curetaje, sí. Siempre vas a aplicar un vendaje oclusivo, sí. Le vas a decir a tu paciente, cuidado en casa, higiénico, lavar con agua y jabón.
y poner allí en agua tibia con sal, por ejemplo, sal simple, bicarbonato, sal, vinagre, adelante. Pero siempre vas a dejar un parche oclusivo. Yo dije que los estudios demostraron que la mayoría de las veces no necesitas poner un antibiótico como mupirocina, como gentamicina, que se resuelve. Pero ¿sabes cómo se resuelve? Porque estás poniendo un apósito. Por eso les dije, el vendaje Coban es bueno, no se contamina. Entonces vas a confiar en que tu paciente no se va a contaminar, que es higiénico, que se va a limpiar, que obvio. Entonces sí, siempre hay que dejar ahí cubierto y darle la indicación a tu paciente. Si lo haces así, sale. Por eso les di el ejemplo de este señor que fue y se metió ahí en el excremento de cerdo. Y pues, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Sale? Sí. No se le debe desgastar tampoco la niña. No, miren, regularmente no hay aquí conflictos porque los podólogos no esmaltan. Pero imagínate que tenemos aquí una quiropodista o podoesteticista y, ay, oiga, esmálteme la uña. No, no vas a esmaltar, está contraindicado. Se puede ahí, pues no les voy a decir que todos los esmaltes vienen contaminados, pero no es lo ideal. Entonces, no, hasta que se resuelva, hasta que sane. Bien, dice aquí una pregunta con respecto a la granulometría, fotodinamia, granuloma. Claro, entonces miren, si tú ya conoces lo que es, vamos a decir, la terapia fotodinámica aplicada a la onicocriptosis es lo mejor. Retiras el fragmento, aplicas sustancias fotosensibilizantes, le das terapia fotodinámica 10 minutos. Te aseguro que al día siguiente prácticamente se desinflamó todo. ¿De acuerdo? Paciente diabético, dale una segunda. Otra terapia fotodinámica y sirve que evalúas la herida. Entonces, sí, terapia fotodinámica, cuidado, para el manejo del dolor y el manejo de evitar la infección, terapia fotodinámica. Nosotros cuando vamos a los asilos a hacer las prácticas y encontramos a los ancianos ahí con heridas, luego, quitamos espiculectomía, terapia fotodinámica, y a veces vamos un solo día o a veces vamos dos y entonces, ¿sabes qué? Preguntamos, mire ya, con una tuve. Entonces, sí, echen ahí también terapia fotodinámica, sobre todo en paciente diabético, ¿de acuerdo? Sobre todo en paciente diabético. Entonces, establezcalo como protocolo para un paciente donde hiciste espiculectomía y eso, allí, terapia fotodinámica, van a ver los buenos resultados. Bien, muy agradecido. Gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima semana. Profe, ¿cuál sería la mejor recomendación post-espico? Esa terapia fotodinámica, una vez que el proceso de desinflamación fue total, ahora ya puedes poner ferulaciones, las banditas de plástico, etcétera. Entonces yo les digo, terapia fotodinámica, 1, 2 sesiones, y luego puedes hacer 5 días después de que se resolvió el caso, ferulaciones y protección de la lámina, ¿de acuerdo? Profe, pero disculpe, Sí, me refiero a la espiculectomía, sí, sí, porque le hacemos la cura, ¿verdad? El día que se le realiza. sí, Y, por ejemplo, en mi caso, yo mando a retirar la cura 2 días después. sí. Eso tiene un proceso de curación aproximadamente de 10 días Ah, para que sí, termine de en curar, algunos casos. para que termine de curar totalmente. Todo quedó bien, debería estar listo ya de 2 a 10 días. Entonces, ¿qué le indico yo? Que lave con agua y jabón neutro, Nada más, bien seco, y ¿sí? coloque un poco de polvo cicatrizante o antibiótico. ¿Eso está Sí, bien? sulfatiazol, etcétera, por ejemplo. Exacto, ¿lo Entonces, puedo hay hacer así? pacientes, sí, Ajá, depende del estadio. Sí, ajá, en estadio 2 o 3, olvídate, te vas a aventar más de 10 días. Pero correcto. los primeros, entre los 5 y 7 días, el caso Ya se está resuelve. listo.
Y ya Correcto. cuando, por ejemplo, utilizas este medicamento, por ejemplo, el policresuleno, los Ok, tiempos se pueden acortar. Y ya, ok, pacientito, cuidados mínimos, no se esté hurgando, no se vaya a lastimar. Lavado exacto. simple, agüita tibia y poner polvos desecantes, por ejemplo. Pero el policresuleno hace lo de los polvos desecantes. El polvo Ok, desecante modifica la permeabilidad tesular y evita que esté aventando los exudados ahí, que forme esa costra amarilla, dura, etcétera. Eso hace el policresol. Y mojar el dedito ahí, agua tibia con sal, también modifica la permeabilidad. Entonces, pues son unas alternativas en el manejo, ¿de acuerdo? ok, muy bien. Gracias, doctor. Para servirte, dice aquí Yuri, pacientes con isquemia fotodinámica les ayuda. Ah, caray. Bueno, es que hay que definir el grado de isquemia, ¿verdad? El grado de isquemia. ¿A qué te refieres con isquemia? Paciente que no tiene pulsos. Sí, la terapia fotodinámica le va a ayudar. Evita que se complique el caso. Sí, pacientes con isquemia, sí. Pero si hablamos de una isquemia tal, seria, pues se va a derivar al angiólogo, ¿verdad? Se deriva a angiólogo. Y ante ese proceso, ¿puede hacer terapia fotodinámica? Sí. La terapia fotodinámica puede ser la única que evite que se le infecte el dedo a ese paciente isquémico. Imagínate que lo derivas y ya llega con el dedo infectado allí, difícilmente se le complica el caso. Entonces sí, curetaje simple, vendaje, terapia fotodinámica, derivación si ese paciente no encuentra los pulsos arteriales, ¿verdad? Ese sería lo ideal. Bien, bien, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Para servirte, Yuri, tenemos una cita el jueves. El jueves hay un tema importante del abordaje de lesiones en podología. ¿Se puede colocar cualquier sustancia fotosensibilizante? Sí, clorofila. Por ejemplo, riboflavina, vitamina B2, riboflavina, clorofila. Hay quien no le gusta poner el azul de metileno que pinta todo así. Sí, puedes utilizar clorofila o riboflavina, que son de los que más puedes adquirir y más simples. ¿De acuerdo? Bien, chicos, muy agradecidos. Gracias, Galenos. Gracias por la atención. Nos vemos el jueves. Tenemos una cita. Representante Galenos, gracias. Ahí les comparto los materiales en unos minutitos más. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Salgo del aire. Gracias.